En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Me vas a dejar hablar. No, te bien nervioso. Que me No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, penitenciaría, criminología y medicina forense política. Hemos ampliado las especialidades porque han aumentado los pacientes y evidentemente nosotros tenemos que aplicarle el medicamento que le corresponde a cada uno de ellos. Gracias a todos por estar acá como todos los días. Les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes estamos a las 8 de la noche. Sábado y domingo estamos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos por el apoyo que nos brindan, en especial a quienes han ido más allá en su apoyo y han decidido suscribirse a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos y sobre todo a hacerlo, recibir recompensas a cambio. Gracias por estar allí, gracias por brindarme ese café al mes que me brindas con tu suscripción, que me permite hacer acopio para continuar con este programa. Y seguimos, y como hoy es domingo de la ñapa, porque los domingos ameritan una ñapa y para la ñapa está con nosotros Neomar Hernández. Neomar, bienvenido. Bueno, aquí llegué vendiendo cumo, ñame, batata, quimbombó, mapuey, y de ñapa doy cilantro, doy, no sé. No, digo porque cuando, no sé si tú eres, o sea, si tú eres de ese, pero cuando uno va a esos camiones, uno pide ñapa, uno dice, bueno, dame algo ahí de ñapa. Entonces, bueno, yo vengo a dar ñapa hoy domingo, vamos a ver qué sale de acá. Yo recuerdo de ñapa, yo lo que sí recuerdo de ñapa, estando de niño, es en la panadería. En la panadería. Caramelito. No, en la panadería yo recuerdo que hacían unas tunjitas chiquiticas y las daban de ñapa. Cuando uno compraba, yo me acuerdo que nosotros en la casa comprábamos 2 bolívares de pan, imagínate tú. Y era una bolsa de esas de papel, esas bolsas románticas, que aquí me reencontraba con ellas, con 8 pancitos franceses, 8 panes. 2 bolívares de pan, 8 panes franceses, y te daban de ñapa una o 2 tunjitas, ¿verdad? 2 tunjitas. Después las tunjitas se hicieron tan famosas que las vendían aparte, claro está. Pero de eso había. Neomar Hernández, fíjate tú, esta situación, esta circunstancia y esta cuestión. Estos tipos que andan en campaña, estos opositores falsarios y prostibularios, y los propios chavistas, cuando ganan, ¿para qué les sirven las gobernaciones y las alcaldías? Porque en la actual Venezuela caotizada y convertida en un atajo de mafias, no es lo mismo que un chavista llegue a la gobernación o a la alcaldía a que un opositor falsario llegue a la gobernación o a la alcaldía. Tienen utilidades distintas. Pero la pregunta en este momento sería esa: ¿para qué les sirve, por ejemplo, a un opositor falsario llegar a una alcaldía? Porque ellos están prometiendo llegar a una alcaldía, a una gobernación y con eso cambiar el país, como no lo hicieron cuando ganaron la Asamblea Nacional con mayoría. Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Exacto. Bueno, te voy a contestar explicándote con qué se comía hace 20 años atrás, o 20, antes que llegara Chávez. ¿Qué se supone que era la alcaldía o la gobernación, o el triunfo de una alcaldía y una gobernación para cualquier líder político emergente? Era una ventana de oportunidad, porque si usted salía alcalde o salía gobernador, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Caracas o de la gobernación, ponte tú, de Miranda, de un estado importante del país, la gobernación de Bolívar,
la gobernación del Zulia, usted era ya in pectore un posible candidato presidencial de cara a las siguientes elecciones. Si usted hacía una gestión más o menos decente, si usted se medio destacaba. Y así ocurrió, de hecho, la historia de las elecciones después del año 88-89, cuando inicia la descentralización, es que los candidatos que van a surgir dentro del sistema son, los que tienen más opción son principalmente alcaldes y gobernadores. De allí salió Claudio Fermín, de allí salió Osvaldo Álvarez Paz, de allí salió luego el candidato en teoría de la oposición dura en el 98, que era Enrique Salas Romer, de Carabobo. De allí emergieron, salió Andrés Velázquez también, de Bolívar. De ahí han emergido los candidatos, al final de cuentas, del sistema político venezolano antes de Chávez. ¿Pero por qué? Porque el ser alcalde o ser gobernador te permitía a ti ponerte por delante en la cola de tu partido, en Acción Democrática y en COPEI, donde generalmente antes la candidatura presidencial la decidía la burocracia centralizada del partido. Entonces tú tenías que ser o jefe de la bancada parlamentaria, que era el cargo al que llegaban generalmente los secretarios generales. O sea, fíjate cómo se reconfiguró eso, ¿no? Pasó de ser el poder de la cabeza del poder legislativo hacia el poder ejecutivo regional o municipal. Eso es lo que terminó ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que ahora en este momento, donde no hay partidos, donde no hay legislativo, donde realmente no hay autonomía de poderes en Venezuela, ¿para qué tú te lanzas a gobernador o te lanzas a alcalde? ¿O de qué te puede servir si tú efectivamente terminas siendo adjudicado por el chavismo? Bueno, para ponerte por delante en la cola, ya no de los partidos, sino de las opciones que van a representar el boxeo de sombra del chavismo de cara a las presidenciales del 2024. Y esto yo lo veo muy claro, un ejemplo para graficarlo, es con la muchacha del estado Táchira, con Lady Gómez. Yo estoy empeñado, Daniel, en que, bueno, si la dejan repetir, ¿no? Si la dejan repetir, porque ya creo que incluso hasta Ramos Alú y la MUD mandaron otro candidato incluso para hacerle sombra, porque ella es la de Bernabé. Ella está en un concurso para ser candidata presidencial en 2024, donde sabemos que no va a ganar. Pero el ser candidato presidencial y el tener, o por lo menos tener la posibilidad de ser candidato presidencial, te da acceso a lo de siempre, a recursos, a medios, tal, a llenarte un poco el ego. Y eso es lo que se está dirimiendo en este momento. O sea, allí se sabe que ser gobernador o ser alcalde no va a tener ningún tipo de autonomía para el que determine el electo, que no es electo, sino adjudicado. No va a poder desarrollar gestión. Allí lo que está en concurso, y Capriles incluso lo sabe, aunque no se lanzó para gobernador, lo que está en concurso es quién va a monopolizar o quién va a tratar de, quizás no sea un monopolio, sea un oligopolio, sean 2 o 3 que queden con vida después de todo esto. ¿Quién va a hacer cabeza en el oligopolio de la oposición de cara al 2024 y los años que vengan? Para eso es que se están lanzando. Eso en una gran parte. Otros sí son el típico caudillito regional, ¿no? Podemos pensar en Barreto Sira, podemos pensar en Morel, en el estado Nueva Esparta, en Rosales, que yo creo que no debe estar pensando ya en candidaturas presidenciales después de más de 15 años cuando naufragó en la de 2006, sino que son los típicos tipos que están como caudillitos regionales de toda la vida, bueno, porque no pueden soltar el estado donde están, pero para eso es que sirve, para ponerse a la cabeza del boxeo de sombra en el que se va a convertir la supuesta selección del candidato presidencial de la oposición en 2024. O sea, en pocas palabras, una gobernación o una alcaldía sirve para jugar o aspirar a jugar el papel de segundón. Sí, porque ni siquiera es como en algún momento pensamos nosotros que iba a ser para desafiar directamente. O sea, nosotros decíamos cuando Rosales era gobernador del Zulia, previo al 2006, uno decía, bueno, este es porque este le va a ser que va a sacar a Chávez en 2006, que va a ser el candidato presidencial y va a sacar a Chávez. Ya nosotros sabemos que a Maduro no lo va a sacar el candidato presidencial que salga de allí, porque esa elección probablemente, bueno, no podemos ver el futuro con exactitud, pero todo apunta a que esa elección va a ser igualita de truculenta que todas las que ha habido en los últimos años. Y todo apunta a que además la oposición va a estar igualita de infiltrada que ha estado en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Que lo que va a seleccionarse es al competidor leal. Y como te repito, un tipo que hace sparring o que hace boxeo, que se presta para que le peguen, que le ponen esa cosa que uno ve unas manoplas, que le ponen y el tipo le da, porque es el de entrenamiento, es justamente eso. Ese no es Mike Tyson que tú estás poniendo allí para que le muerda la oreja al otro y tal, y gane, o Evander Holyfield. No, eso no es eso. Pero no, y adicional a eso, fíjate algo, ¿no? Que en realidad, en un sistema transparente, una gobernación o una alcaldía importante sería la posición
más codiciada para ponerse en la antesala de la presidencia. ¿Pero por qué? O de una gobernación más importante, en el caso de los alcaldes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el sistema es democrático, cuando las elecciones, si es un sistema democrático, las elecciones son transparentes y gana el que tiene más votos y no el que se roba los votos, la competencia en el sistema va hacia lo limpio, porque el incentivo a jugar limpio es real. ¿Qué significa jugar limpio? Bueno, para empezar, si tú quieres ganar unas elecciones, tienes que hacer que la gente vote por ti, no robate los votos. Tienes que hacer que la gente orgánicamente te dé su voto, o sea, tener votos orgánicos, no comprados. ¿Y eso cómo se lograba? Bueno, número uno, lo primero, tener gestión. O sea, que la gente diga, yo voy a votar por este tipo para que sea gobernador porque él fue buen alcalde y él puso su municipio, lo puso bien bonito. O diga, a nivel local, yo voy a votar por este muchacho para que sea alcalde porque él tiene ya tiempo siendo concejal y yo siempre lo veo a él peleando por la cosa. O más abajo, yo voy a votar por este muchacho para que sea concejal porque él es un muchacho muy trabajador o una muchacha muy trabajadora, siempre interesada por la cosa de la comunidad y ella lo hace bien y yo la conozco. Así es como la representatividad, la representación política, así es como se construye. De abajo hacia arriba. Cuando llega alguien a una gobernación, ya está a un paso del siguiente nivel, que es la presidencia, del nivel ejecutivo nacional. Entonces, ¿qué intenta hacer esa persona? La mejor gestión posible para lograr una reelección y luego dar el salto a la presidencia. Y entonces busca tener al mejor equipo, busca tener los mejores programas, pelea, además de eso, por tener diputados y senadores al Congreso afines a él para que en el Congreso peleen el mejor presupuesto para su estado. Todo eso, ¿no? Busca tener además una buena relación con la presidencia para lograr que los recursos lleguen a tiempo y para que lo metan en los grandes planes de obras nacionales, para el poder decir que durante su gestión se construyeron no sé cuántas represas, no sé cuántos puentes, no sé cuántos kilómetros asfaltados. Eso es una competencia en un país libre, en un sistema, o sea, ese es el incentivo, es hacer una buena gestión. No quiere decir esto que no haya corrupción en el camino, que no haya desviación, etcétera, pero ese es el incentivo principal. Existe ese incentivo en el sistema chavista. No existe, Daniel, porque primero no hay un sistema democrático, es decir, primero, o sea, ¿qué es lo que hace la alcaldía y la gobernación? Administra recursos y hace un pequeño ensayo de país a escala. O sea, el país es el municipio, el país es el estado. Usted maneja una policía, como dice alguien que está acá con nosotros en Patreon, que dice, sí, hasta las policías, el control de la policía se los quitaron. Usted maneja una policía para entrenarse, para después manejar a la Fuerza Armada, por ejemplo, nacional, donde usted va a ser el comandante en jefe, si usted es presidente. Usted maneja una partida para educación en su municipio o en su estado. Usted maneja una partida para salud en su municipio o en su estado. Usted tiene que manejar una red de hospitales, tiene que manejar una red de dispensarios, usted tiene que manejar el tema de la infraestructura, la permisología, el tema de la vialidad. Usted tiene que construir carreteras, calles, avenidas. Eso es el pequeño ensayo para luego brincar al gran escenario que es el manejo de la república. Pero como eso no es así en el contexto actual, porque en el contexto actual tú no vas a manejar nada, porque como dice, repito, alguien que esté en Patreon, ni la policía te la dejan. Y de ahí en más, bueno, el típico reclamo de los gobernadores de que no hay situado constitucional, que era el mecanismo con el que mayormente se financiaban las gobernaciones, más allá de los recursos propios, ¿no?, que podían captar por tributos y tal. Como tú no tienes autonomía de acción real, ¿qué ensayo estás haciendo? Tú estás haciendo un ensayo en el vacío, en la nada. Entonces, no está el contexto. Y además no está lo otro, que es que no está la oportunidad democrática el día que se produzca la elección presidencial de que tú realmente corones, pues como decimos nosotros en criollo, que dejes el jonrón, que es lograr dar el brinco de un estado al manejo del país. De hecho, aunque se ha intentado desde finales de los 80, todavía no hay ningún gobernador electo democráticamente que haya logrado ser presidente de la República. Probablemente si el chavismo no
no hubiesen llegado a opacar la vida de los venezolanos, ya hubiese sido así, porque todo lo que, como te decía, prefiguraba los años 90 era que los próximos presidentes de los siguientes 20 años, después del año 95, 98, iban a ser gobernadores de estado. De allí iba a salir porque el viejo esquema de asignación de las candidaturas presidenciales había quedado colapsado. O sea, el año para que eso ocurriera fue el año 98. El año 98. Era el 98. El año 98 fue el año en el que los gobernadores o los que ya habían probado su experiencia como gobernadores debieron haber llegado a la presidencia. Eso fue el año 98. No se logró en el 98 y no se ha logrado años después, y si sigue el chavismo no se va a lograr. Ni siquiera dentro del mismo chavismo. Fíjate que ni siquiera dentro del mismo chavismo se ha podido lograr que un gobernador asuma la presidencia. O sea, que ya tiene como la cosa. Pero fíjate que hay jugadas al respecto, ¿no? Hay jugadas al respecto, pero ahí se ve que esto no tiene ninguna posibilidad de éxito. ¿Qué es la Cava? La Cava es un malandro, la Cava es un tipo que tiene unos modos además teatrescos, pero delincuenciales. Pero la Cava es el resumen desde el chavismo de lo que se interpreta de esos 90 y de ese proceso de descentralización. La Cava dice, a mí me toca, yo quiero ser presidente. Y él no va a ser presidente. En este contexto no va a ser presidente. Pero fíjate tú que ahí también entonces está lo otro. Dentro de un sistema normal, un gobernador además tenía que comprobar que no solamente era capaz de hacer una buena gestión, sino que su gestión podía ser mejor a nivel nacional. Es decir, yo puedo hacer esto a nivel nacional. Y además de eso, yo puedo hacerlo mejor que el actual presidente. Porque hay una inseguridad en todo el país, pero en mi estado hay menos. Yo he manejado bien la policía, yo he manejado bien los recursos. La cuestión deportiva, mira cómo hemos hecho aquí el deporte, mira cómo hemos hecho infraestructura, esto lo quiero hacer yo para todo el país, más o menos yéndose a lo que fue la campaña de Sala Romer y a lo que fue la campaña de Irene Sáez. Irene Sáez tuvo una campaña donde que era lo principal, bueno, que mira cómo tiene Chacao, que póngase a toda Venezuela, que póngase a toda Venezuela, sobre todo, fíjate que había una cosa bien importante para aquella época, que en aquel momento el gran problema que había en Venezuela era el problema de la inseguridad. Y en el municipio de Chacao se había logrado crear una policía distinta, toda una cosa y todo aquello. Entonces había ese cuento que, oye, si Irene Sáez logra hacer con la policía en Venezuela lo que hizo con la policía de Chacao, se va a acabar con la inseguridad. Y Sala Romer tenía a su favor también muchas cosas allí. Entonces, eso en realidad estaba sobre la mesa. Pero también esto toca al chavismo. Porque ser gobernador no te asegura estar en la antesala del poder para ganarte el favor dentro del sistema chavista y llegar a ser presidente. ¿O es que acaso alguien de verdad cree que en el chavismo están pensando en sustituir a Maduro? ¿Alguien de verdad en el chavismo cree que en el 2024 el candidato no va a ser Maduro? O sea, alguien de verdad está manejando eso en su mente. O sea, esto no es un sistema donde dicen, no, es que ya tuvo 2 periodos, le toca a otro. Para empezar, hay reelecciones definidas porque ustedes lo decidieron cuando hicieron la enmienda. Y en segundo Pero Daniel, vete a la revisión, o sea, asómate a la ventana del país regional del chavismo. Me explico, gobernadores. ¿Quién era el mejor gobernador supuestamente, de acuerdo a los propios indicadores, que no sé cuáles son, del chavismo? García Carneiro, que se murió este año de cosas que no se han esclarecido. Entonces, García Carneiro, que tenía gobernando más de 10 años en el estado Vargas, tenía 12 ya, ¿no? 12. Sí, García Carneiro habían, mejor dicho, vamos al punto. Había en el chavismo, al momento que se muere Chávez, que se murió no volverá, había en el chavismo suficientes gobernadores con más experiencia en el poder ejecutivo que Maduro. Claro. Carneiro era uno de ellos. Rangel Silva. Rangel Gómez. Más que Carneiro, Rangel Gómez. Rangel Gómez. León Heredia. Claro, que es quizá el que más ha durado. Creo que León Heredia tiene 16 años gobernando en el Yaracuy. Una cosa así. Entonces, pero Rangel Gómez gobernó 12 en Bolívar. Y fíjate, aquí voy a un punto, Daniel. El chavismo no ha permitido que se genere ningún tipo de caudillo regional respecto de las regiones en Venezuela. No lo ha permitido. Quien pudo ser uno
fue Rangel Gómez, y a Rangel Gómez lo cortaron a tiempo, en el Bolívar. Rangel Gómez gobernó 12 años, tenía un guiso con Sidor horrible, o sea, sí, y claro, todas las empresas básicas. Claro, pero fíjate, o sea, el chavismo ha dejado perfectamente claro que las gobernaciones y la alcaldía no son unas posiciones de antesala al poder. No lo son, porque inclusive, si lo fuesen, no hubiese tantos casos de chavistas renunciando a ser gobernadores y a ser alcaldes por un ministerio. Porque lo que importa es el poder central. Tarek El Aizami renunció a la gobernación de Aragua, después del poco el reguero de muertos y exiliados que dejó para llegar ahí. Que además es un estado que da ventana, pues Aragua, Carabobo. Aristóbulo y Túnez, que se murieron, volverá también. Anzoátegui. En Anzoátegui, exacto. Bueno, acá tienes un caso, la doble gobernadora, que además, bueno, la sacaron en la primaria, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo y Elisa Santaella. Carmen Meléndez. Carmen Meléndez, que abandonó la gobernación de Lara para asumir un ministerio y después la mandaron de candidata a la alcaldía de Libertador, en Caracas. Y así varios casos. Entonces, es evidente que el chavismo lo sabe. Entonces, la pregunta final es, Neomar, si redondeamos todo esto, ¿para qué le sirve al chavismo entonces tener una posición de gobernadores o tener una posición de alcaldes en medio de este sistema? En tu opinión. En mi opinión, corresponde primero a una mascarada, o sea, de crear la ilusión, porque ¿qué termina siendo la competencia por gobernadores y alcaldes? La ilusión de que tú puedes arrebatarle pedacitos de poder a un proyecto que no importa si tú le arrebatas pedacitos de poder, porque lo que importa es que tú le arrebates el poder completo, y el poder es la presidencia. Entonces, ellos perpetuando el esquema de elecciones de gobernadores y alcaldes, si le tiran uno a la oposición aquí, en términos de gobernadores, le tiran 5 alcaldías, ellos generan tanto en la dirigencia como en cierta capa de la población que todavía tiene el chip de que nosotros quedamos en la democracia de los 90, la descentralización y todo eso, de que tú le estás quitando poder al chavismo. La famosa tesis de ocupar los espacios, ¿te acuerdas? Teodoro, todo eso. O sea, hay gente que realmente se cree eso y tú no le estás quitando ningún poder, tú estás quitándole cargos, pero el cargo no tiene detrás de sí ningún tipo de importancia. Entonces, está eso por un lado, pero está por otro lado el tema de que la posición de gobernador, por ejemplo, aunque no tanto, fíjate, pensándolo no tanto, podría pensarse que lo que te da es cierto control territorial sobre las actividades ilícitas que hay en esos territorios, o que tú participas de eso y necesitas una persona fiel, por ejemplo, en el caso del chavismo, para que esté allí. Bolívar, con el tema minero, en Vargas con el tema aduanero, Aragua con el tema de la delincuencia que hay en el sur del estado, el Zulia, por supuesto, también, con todo lo que representa su importancia, la frontera en el Táchira, por eso que está Freddy Bernal allá. O sea, no es tanto el tema de vista desde el punto de vista político, formal, clásico, es el punto de vista delincuencial. Las actividades paralelas que tiene el Estado venezolano, o lo que queda de él, chavista, en esos estados. De eso es que te sirve, no es otra cosa. O sea, no es de que ni es trampolín, ni que tú vas a manejar recursos para hacer obras de gobierno. Olvídate, eso es la lógica democrática clásica, eso no opera acá. Pero no termina siendo, al final de cuentas, coincido con tu conclusión, no termina siendo una antesala para el poder, ni la gobernación, ni mucho menos la alcaldía. O sea, no hay en la gobernación o la alcaldía ningún tipo de entrenamiento para ser candidato a presidente de la República, ni ningún tipo de camino claro que uno vea para ser candidato a la presidencia de la República, porque el chavismo decía las candidaturas de la presidencia de la República de otro punto de vista, por ejemplo, de lo que conviene a los socios internacionales o no, lo que le conviene a Rusia, lo que le conviene a Cuba, lo que le conviene a China, etcétera, como pasó con Maduro. Maduro es la mejor expresión de eso. Es eso, básicamente, Daniel. Pero es que además de eso hay algo, ¿no? Que de alguna manera las gobernaciones, las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías son una extraordinaria posibilidad para el chavismo de repartir el botín. De tal manera que vamos a agarrar a este tipo que es de los nuestros y ponlo donde hay. ¿Dónde hay? En la gobernación tal. Bueno, y que se encargue él de ver cómo se resuelve ahí. Y entonces ahí surgen las mafias regionales. Y los alcaldes, bueno, ahí hay que entonces repartir más o menos, porque tampoco es que le baja todo el poder a este tipo, por medio de los míos ahí para que todo el mundo coma. Y si se me resbala esto, me pones aquel. Ah, no, ¿cuál es el poderoso? El gobernador, pégate al alcalde. Total, eso es lo que han hecho todos estos años. Entonces, en medio de todo eso, sabiendo que eso es lo que hacen estos tipos, sabiendo que la gobernación no les sirve
y las alcaldías no sirven para lo que deberían servir, que es para gobernar en función del ciudadano. Que creo que se nos ha olvidado eso, ¿no? Para eso es una gobernación de alcaldía, para gobernar en favor del ciudadano. Si no están siendo utilizadas para eso, si no sirve para que la oposición prepare una generación que sirva de relevo político frente al sistema chavista, si no le sirve al chavismo para regenerarse y para tener a gente entrenada para gobernar bien y llegar al gobierno y cambiar las cosas, que eso evidentemente en un sistema criminal, por supuesto que no va a ocurrir. Si no sirve para nada de eso, y estamos perfectamente claros, la pregunta es, entonces, ¿para qué carajo vamos a unas elecciones? Sirven para perpetuar el sistema, Daniel, para perpetuar la ficción. Sirven para eso, básicamente para que la gente crea cosas que no existen. O sea, para que la gente se amarre a ilusiones vanas, pues a cosas. Yo desde mi punto de vista de la fe, yo creo en cosas que todo el mundo cree, pero eso no significa que yo vaya a extrapolar eso a lo político. El plano político, yo siempre he dicho, el plano político es un plano de certidumbre, de certeza. No es un plano de estar pensando que por invocaciones de fe se van a producir las cosas. Y yo veo mucho de eso en esta convocatoria de las elecciones, en unos sectores pequeños. En otros simplemente se sabe que eso no va para ninguna parte y lo que están es aprovechando el rato, ¿no? Como el tema de los negocios y esas cosas. Pero si el planteamiento de fondo es tal cual. Si el cargo para el que tú se supone estás concursando, estás compitiendo, no sirve para nada, para que tú te vas a empeñar en el tema de las elecciones. No solamente eso, ¿para qué engañas a la gente diciéndole que su voto cuenta? Para empezar, el sistema electoral es fraudulento completamente, pero aunque ganes, aunque te respetaran los votos, no te van a dejar gobernar. Y desde la posición que tengas, no vas a lograr cambiar absolutamente nada. Bueno, por supuesto, vas a poder cambiar tu estatus económico y el de tus socios de mafia. Pero yo veía en estos días a un especialista de esto de la oposición en analizar la debacle y los desastres. Que decía, bueno, no, porque es una oportunidad de retar. O sea, estos son unos retadores profesionales. No, la elección es una oportunidad de retar. Aunque tú no vayas a ganar. De retar, ser un retador profesional. ¿Sí? Imagínate. Yo pensaba que las elecciones eran una oportunidad para ganar. Para ganar, no para retar. Y después de gobernar, y después de ganar, gobernar. Como nos dieron en una oportunidad para ganar y cobrar. No, es que han cobrado, pero a través de otros medios, ¿no? No, es que un medio monetario, ¿no? Fíjate lo interesante de ese lema, ¿no? Eso lo soltó fue Rosales, el filósofo del Zulia, en su campaña del 2006, cuando le preguntaron si, bueno, que la cuestión del fraude, y él dijo, yo voy a ganar y voy a cobrar. Ganaremos y cobraremos. El primero dijo, voy a ganar y voy a cobrar. O sea, eso fue una frase críptica que debería estar inscritas en ese libro donde se deben resumir todas las frases que se han dicho, las frases crípticas que se han dicho en la historia de la Venezuela reciente, de la cual aceptó, por ejemplo, voy a ganar y voy a cobrar. Hay un camino. ¿No? Entonces uno dice, bueno, voy a ganar y voy a cobrar. Salsa. En realidad, el tipo cobró. El tipo cobró. Porque no hemos cobrado, somos los venezolanos. El tipo cobró, pero perdiendo. El tipo cobró perdiendo, no ganando. Hay un camino, decía Capriles, el de bolas que lo había. Hay un camino para enriquecerse diciendo que en realidad somos oposición. Fuerza y fe. Sí. ¿Qué significa fuerza y fe? No le pare, no pregunte más nada. Fuerza y fe. Vamos bien. Y el vamos bien, bueno, ya viene siendo. Ese es el rescoldo. Eso es lo que va quedando, el rescoldo ahí. Sí, los tipos de verdad son unos fabricantes de frases para la estafa impresionantes. Yo me acuerdo de mi compadre, que es un poco mayor que yo, que estábamos viendo las elecciones del 2006 en televisión. Yo era un chamo, yo tenía 18 años, fue mi primer voto, siempre lo digo. Voté por Rosales en la tarjeta del MAS, siempre lo digo. No se me va a olvidar nunca. Y cuando Rosales da ese discurso, bueno, los resultados, esos no son esos números que están ahí, digo, pero hemos perdido, no digo hemos perdido, digo, pero hay que reconocer que está, y nunca dijo cuáles eran los números, él dijo que no eran los que estaban ahí, pero que o sea, dio a entender que habían perdido. Y mi compadre botó la piedra y dijo, este tipo se vendió. Yo le dije, no vale, yo no creo. Mira dónde estamos, 15 años después. No, yo recuerdo que en medio de eso, cuando estaban todas las cámaras puestas y todas las cuestiones, apareció
no sé si antes o después, apareció uno de estos personajes de la telenovela, que es uno de estos personajes que hay en los canales de televisión siempre, que nunca es protagonista, nunca es el villano principal, pero siempre está allí como para cuando la trama se está cayendo, oye, pum, lo mete. Lo mete, el tipo hace algo. Que el tipo hace algo. El tipo hace algo que coño, que no, mira, está. No recuerdo algún actor así, pero había unos actores que eran especialistas en tener un personaje que no era el principal, pero era el peculiar que la gente veía. Es como la figura del utility en el béisbol, que lo sacas en una situación de emergencia a cubrir o lo pones en toda la trama para que cumpla un papel. Yo me acuerdo, por ejemplo, había un extraordinario actor llamado Reinaldo Lancaster, que era un extraordinario actor y además de eso tenía aquella voz y aquella presencia, y era director también. Y entonces él tenía aquellas cuestiones y aquel histrionismo tan particular de él, o un tipo como Ángel Delfín, que venía inclusive del teatro, es un extraordinario. Pero ¿cómo vinculamos eso con Rosales? Bueno, que en medio de esto aparece uno de esos actores de reparto utilizados para estos menesteres, Pablo Mentira. Aparece Pablo Mentira y entonces todo el mundo ve que en medio de la nada, ese video debe andar por ahí, aparece Pablo Mentira en medio de la nada y se acerca al podio que estaba montado con el poco de micrófonos de todos los canales y el poco de cámaras encendidas. Entonces, mira, Pablo Medina va a hablar. Y entonces Pablo Medina agarra un papelito, pone los lentes de leer. Coño, Daniel, voy a buscar esto. Y dice, voy a buscar esto. Buenas noches. Y aquella tensión. Ya había hablado Rosales. Manuel Rosales. 3.585.000 votos. Hugo Chávez. 1.200.000. ¡Ay! Se arma que lo sacan del aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchemos a esta hora a Pablo Medina, quien está declarando en estos momentos. En forma clara, a las 7:40 de la noche, es el siguiente. Rosales, 6.025.227. Bien, amigas y amigos, hemos cumplido, como se lo anunciamos a ustedes. Venezolana de Televisión le ha dado cobertura al discurso en el que reconoció su derrota el candidato Manuel Rosales. Bueno, nada, eso es lo que llaman los dramaturgos un falso suspenso. En esos momentos, en la novela, en la que la trama está caída, entonces tú te inventas que de repente están los protagonistas besándose y se abre una puerta y se asoma una mano con una pistola y dispara. ¡Pah! ¡Ah! Se escuchó un grito y ¡pum! Meten los créditos, se acabó. Ese es el capítulo del viernes en la noche y no hay más novela hasta el lunes. Y de cónchale. Entonces las propagandas son aparece la ¡ay, qué pasó! Y unos gritos, una cosa, Es cuando empieza la propaganda, ponían al papá de Winston Vallenilla, etapa culminante. Entonces llegaba el lunes, veía la cosa y en realidad todo se despeja. Pero ya va, párate un momentico ya antes que nos vayamos. Pero él nunca justificó dónde él había sacado esa vaina, sino que él tiró esa vaina ahí. Pues nada. No, y ha pasado toda la vida diciendo, yo tenía los números, yo se lo dije al país. Rosales no quiso cobrar. Porque yo tenía los números. Ese video, Daniel, había un compromiso. Con ese video. Él ha dicho toda esa cantidad de estupidez porque es Pablo Mentira. Pero después la cuestión era que el lunes, cuando tenía que ver quién había disparado y a quién había matado, yo sé que todo era una pesadilla la protagonista. ¡Ay! ¡Qué horrible este sueño que tuve! Y así mantuviste a la gente todo el fin de semana esperando el lunes hasta la mitad de la novela donde se reveló la cosa. Entonces, falso suspenso. Eso es falso suspenso de la política. Ahorita estamos en un falso suspenso. Tú vas a empezar a ver cómo el día antes de las elecciones van a empezar con el falso suspenso. Estos candidatos. Por ejemplo, van a decir, ¿qué puede ser un falso suspenso? ¿Cuál? Falso suspenso. Una renuncia de repente de Roberto Picón o de Enrique Márquez. No, se están retirando porque coño, qué bola. El CNE está queriendo torcer la voluntad popular. Una presentación pública de alguno de los candidatos falsarios prostibularios y que diga, yo quiero anunciarle al país que hay un fraude en marcha, una cosa. Exacto. O Cariz, por ejemplo. Salga Cariz. Alguna cosa ahí se van a inventar. No, que Coño, estamos
Estamos teniendo casi que capacidad de ver el futuro. Claro, ¿no? O se echan salsa de tomate en la cara y se le dice, ¡un atentado! Exacto. ¡Ay, una cosa! Sí, que uno veía ese sangrero cuando estaba chiquito y uno decía, uy, mi mamá me decía, no, Hermano, eso es salsa de tomate, eso es salsa de tomate. Ya nosotros estamos curados de espanto. Son falsarios, son prostibularios, no nos engañan. Chávez se murió y no volverá. Nosotros sí volvemos. Nosotros volvemos el próximo fin de semana con otra ñapa y, por supuesto, otro fin de político en el canal de Omar. Pero por hoy nos tenemos que despedir porque ya hemos hablado suficiente paja y ya hemos dado demasiado datos. Entonces, estos bichos lo ven a uno para notar. Ay, mira, esto es lo que voy a hacer. Ay, mira, esto es lo que voy a hacer. No podemos darle tanto dato tampoco. Tampoco. Que piensen por ellos mismos, Neomar. Gracias por esta conversación y a ustedes, amigos, gracias por, por la compañía, por la sintonía y, por supuesto, por las suscripciones que han tenido con nosotros en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Tu apoyo es el que permite que sigamos al aire. De lunes a viernes a las 8 de la noche, el estreno de una nueva emisión, sábados y domingos, porque la información no se detiene, ni siquiera los fines de semana, a las 12 del mediodía. Pendiente esta semana que comience porque venimos con unas sorpresas interesantísimas. Usted no se lo pueden perder. Gracias a todos. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.